Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde, ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de esta semana. Hoy nos vamos a centrar en una actualidad muy marcada por el continente americano. Vamos a analizar si el debate presidencial en Estados Unidos fue clave para decantar las elecciones. También analizamos el impacto de la muerte de Alberto Fujimori en Perú y la escalada de las tensiones entre Venezuela y España. Antes de presentarles a nuestros invitados, les quiero anunciar que ya saben que pueden repetir este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, pero ahora pueden también repetir este episodio en las principales plataformas de audio. Ahora sí, hecho ya este anuncio, les presento a los periodistas que nos van a acompañar hoy en Una Semana en el Mundo. Empezamos con Patricio Peralta, a él ya lo conocen de esta casa, él es periodista de aquí de France 24. También está con nosotros Óscar Vidarte Arévalo, él es profesor e investigador en ciencia política y columnista en el medio peruano La República y se nos une desde Lima. Finalmente nos acompaña Laura Carpineta y es periodista de política internacional y secretaria de redacción en el medio El Destape de Argentina y está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Patricio, Óscar y Laura, por acompañarnos en este programa de Una Semana en el Mundo, en que vamos a empezar poniendo la mirada en Estados Unidos, donde, como decíamos, Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron el martes en su primer y, con toda probabilidad, último debate de cara a las elecciones presidenciales de este noviembre. Veamos rápidamente un resumen de lo que fue el encuentro. Creo que ha sido un debate muy bueno desde mi punto de vista. Tras terminar el debate, Donald Trump consideró que había ganado, pero no todos los comentaristas compartían su opinión. Al comienzo del cara a cara, Kamala Harris ganó el podio de su oponente y este no tuvo más remedio que tomarla de la mano. Siguieron 90 minutos de amargo duelo en el que la candidata demócrata de 59 años atacó sin descanso a su rival, 19 años mayor que ella. Las primeras tensiones fueron en torno al delicado tema del aborto. Ante la dilación del candidato republicano, Kamala Harris asumió el papel de protectora de los derechos de la mujer. A las mujeres embarazadas que quieren terminar su embarazo, que abortan, se les niega la atención en urgencias porque los proveedores temen que vayan a la cárcel y se desangran en un vehículo en el estacionamiento. Ellas no querían eso, sus maridos no querían eso. En sus temas favoritos figuran la migración y la inseguridad, mientras que Trump volvió a abordar el de la energía y la desinformación de sus mítines. Lo que le han hecho a nuestro país al permitir que estos millones y millones de personas entren, y mira lo que le está pasando a las ciudades de todos Estados Unidos. En Springfield se están comiendo a los perros, las personas que entraron, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas. Las autoridades de la ciudad de Springfield han desmentido estos rumores, pero no ha pasado nada. La indignación y las falsedades siguen siendo la marca registrada de Donald Trump, tal como en los temas sobre inflación. Tenemos una inflación como muy poca gente ha visto antes, probablemente la peor de la historia de nuestro país. Ella no tiene un plan, copió el plan de Biden y son solo 4 frases como en un libro para niños. Me crié como una niña de clase media y de hecho soy la única persona en esta junta que tiene un plan que consiste en hacer avanzar a la clase media y a los trabajadores estadounidenses. En el plano internacional, al ser consultado sobre cómo haría para acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania en menos de 24 horas, como asegura, Trump se mostró confuso y habló más de Joe Biden que de Vladimir Putin. Quiero acabar con la guerra. Conozco muy bien a Zelensky y conozco muy bien a Putin. Ok, me respetan a mí, no respetan a Biden. Estamos jugando con la Tercera Guerra Mundial y tenemos un presidente que ni siquiera sabemos si... ¿Dónde está nuestro presidente? Ni siquiera sabemos si es presidente. No estás compitiendo contra Joe Biden, estás compitiendo contra mí. Tienes que entender por qué nuestros aliados europeos y nuestros aliados de la OTAN están tan contentos de que ya no seas presidente. Porque si no lo estuvieran, Putin estaría ahora mismo en Kiev con los ojos puestos en el resto de Europa. Este será probablemente el único debate entre los dos candidatos que esta vez no se dieron la mano al final. Bien, antes de entrar al análisis punto a punto más en detalle de lo que fue este cara a cara, les quiero preguntar a los tres si coinciden con la que ha sido la tónica general del análisis a nivel mediático, y es que Kamala Harris se impuso sobre Donald Trump en este debate. Patricio, empiezo contigo brevemente para que los tres lo puedan comentar. Así es, realmente, Rosa, primero gracias.
por la invitación. Bueno, finalmente sí, fue evidente pues los ataques que supo manejar Kamala Harris, que Donald Trump está acostumbrado a hacer. Veníamos conversando justamente sobre eso. Donald Trump iba a aplicar esta misma estrategia que ya lo venía haciendo desde hace muchos años, pero que ahora Kamala Harris lo supo hacer, supo manejarlo y supo decir, y más bien evidenciar el carácter y la forma de Donald Trump de pelear o discutir sobre problemas tan importantes, y evidenciando también que él prefiere desviar la atención con ataques, mentiras, desinformación, antes que abordar temas importantes. Laura, le pido su opinión al respecto. Donald Trump ha dicho que él fue el claro ganador y que por eso no quiere otro debate, que solo un perdedor, en este caso hace referencia a Kamala, busca la revancha. Bueno, creo que todos vimos cómo esta vez Trump quedó a la defensiva, y cuando uno queda a la defensiva en un debate significa que pierde la iniciativa. Eso fue lo que ganó esta vez Kamala Harris, y prueba de ello fue que tanto desde la campaña de Trump como desde el sector republicano y conservador en Estados Unidos apuntaron todas las armas, ni siquiera tanto a Kamala Harris, sino a los moderadores, a los que consideraron que habían sido demasiado parciales hacia la candidata demócrata, justamente por hacer fact-checking, verificar los datos que iba dando Trump en sus respuestas, y eso le jugó muy en contra y lo puso aún más a la defensiva. Creo que Trump no quiere someterse de vuelta a ese tipo de escrutinio, tanto desde la campaña demócrata como desde el periodismo. Entraremos enseguida a comentar algunos de estos comentarios a los que, bueno, el fact-checking es prácticamente innecesario por lo disparatados que son. Pero antes quisiera tener también la opinión de Óscar en general sobre el desempeño de los candidatos en este debate. Bueno, no cabe duda de que el discurso de Kamala Harris fue mucho más sólido, tuvo propuestas serias, y de eso en gran parte careció el candidato Donald Trump. Pero dos cosas. Uno, tanto impacta estos debates en el electorado. Exacto. En los últimos debates en Estados Unidos no han tenido un rol tan importante. Y en segundo lugar, creo que también es fundamental de que creo que Donald Trump ya se ha visto en escenarios similares en el pasado y ha salido pues favorecido. Así que yo, la verdad, soy medio escéptico del papel o la influencia que puede tener este debate sobre el electorado, más aún cuando dentro de la candidatura demócrata o dentro del votante demócrata hay temas que todavía siguen siendo, pues, temas complicados, como por ejemplo el apoyo del gobierno demócrata a Israel en el tema de Palestina. Efectivamente, hablemos de esta cuestión que usted apunta. Cuando el Partido Demócrata cambió de candidato, digamos que una ola de esperanza se apoderó, sobre todo de los sectores más jóvenes, progresistas en Estados Unidos, que son precisamente los más críticos, como bien comenta Óscar, con este apoyo incondicional de Washington a Israel. Le pregunto, Patricio, ¿considera que Kamala Harris convenció a alguien con su discurso sobre la necesidad de reconocer a los dos estados, pero este apoyo siempre a la defensa israelí? Bueno, creo que fue bastante clara en decir o en ratificar su posición de defensa firme y de continuar este apoyo que realiza Estados Unidos a Israel. Luego sí apuntó que está a favor de esta solución de los dos estados, pero fue ella muy clara y muy enfática en decir que pues su defensa con Israel va a continuar si ella llega al despacho oval, y que fue luego de un ataque de Donald Trump diciéndole que si llega Kamala Harris, pues por poco y desaparecería Israel, tratando de golpearla por ese lado, pero ella prefirió sostener la idea de que van a defender a Israel, que van a continuar con esta política que Joe Biden la ha mantenido, y pues va a continuar esta misma línea. Claro, porque precisamente Trump le reprochó que cuando Netanyahu visitó el Congreso, cuando ella pues ya se perfilaba como candidata, no asistió precisamente a esa visita del primer ministro israelí. Sin embargo, este reconocimiento de los dos estados anunciado
anunciado ahora por Kamala Harris repite el discurso que tiene Joe Biden o Anthony Blinken y que, sin embargo, no se traduce en acciones que realmente impulsen esta iniciativa. Vetan constantemente en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, votan en contra del reconocimiento de un Estado palestino. Laura, ¿usted cree que Kamala Harris haría las cosas distintas? Creo que en el debate Kamala Harris dejó claro dos cuestiones de cara a las dudas que teníamos muchos de cómo iban a volver a conquistar no solamente al electorado más joven, sino también que a veces coincide al electorado más progresista de Estados Unidos que viene muy enojado por estas cuestiones. En primer lugar, dejó claro que va a ser de la cuestión del aborto una cuestión central de su campaña, mucho más de lo que había logrado hacerlo Biden, y creo que ahí está apuntando a una parte de ese electorado. Para mí fue uno de los momentos más efectivos y más fuertes de su discurso en el debate. Y después, al repetir, como bien decías, el discurso que hasta ahora ha mantenido el gobierno de Biden, tanto a través de Biden y su vínculo con Netanyahu, como a través de los viajes de Blinken, creo que dejó en claro que van a ir con una estrategia de campaña, que era un poco una duda que existía en Estados Unidos, en Washington, en las últimas semanas. Van a ir por una estrategia de campaña en la que en este tema van a priorizar más la polarización con Trump, es decir, ganar más a estos sectores por el lado de la campaña del miedo, de lo que significaría un gobierno de Trump, en vez de tratar de cumplir con las expectativas que este sector del electorado tiene sobre un cambio, un giro sustancial en la política de Estados Unidos con Gaza. Precisamente respecto al primer punto que comentaba Laura, respecto a cómo Kamala Harris hizo de la defensa de los derechos reproductivos una cuestión central en su discurso en este debate, quería vincularlo con lo que comentaba Óscar, porque Donald Trump acusaba a Kamala Harris de querer permitir básicamente la ejecución de recién nacidos dentro de sus políticas de defensa del aborto, ¿no? Una afirmación que bastante disparatada, como se lo comentó la misma moderadora, es ilegal en todo el territorio estadounidense. Pero, sin embargo, le pregunto, más allá de los memes que se puedan hacer, de todas las bromas, ¿tiene un público este tipo de afirmaciones entre el electorado estadounidense, Óscar? Es que para la candidatura demócrata, para Kamala Harris, se mueve en un escenario bien complejo, en donde tiene que satisfacer tanto la demanda de los sectores más progresistas dentro del Partido Demócrata, la propuesta del aborto y los derechos de la mujer van en esa línea, pero también tiene que atender demandas pues, de sectores más cercanos al espectro conservador, que de alguna manera este tipo de medidas no encanta, digamos, ¿no? Probablemente en ese escenario el papel del vicepresidente Walz va a poder jugar un papel mucho más importante, ¿no? Porque ella tiene que ganar, pues, votos no solamente en los sectores más progresistas, más a la izquierda del Partido Demócrata, sino también en sectores conservadores que podrían ver un poco estas medidas como no tan favorables. Así que para la candidata demócrata es mucho más difícil la campaña que para Trump, porque Trump le habla el mismo discurso hace ya varios años y le habla a un público y a una población que va a salir a votar por él, suceda lo que suceda, ¿no? Entonces, y eso puede ser bueno y malo, porque Trump tiene a una población claramente captada, digamos, pero sin embargo también es cierto que el lenguaje de Trump ya está agotándose un poco, porque después de haberlo visto en varios debates presidenciales, uno queda con la sensación de que es un poco más de lo mismo, ¿no? Y creo que eso hay que aprovechar, y creo que Kamala puede aprovecharlo, Kamala Harris, porque ella representa una voz mucho más joven, mucho más actual, con una diferencia de edad evidente que Biden no tenía. Entonces yo creo que hay que aprovechar o debe aprovechar ese componente de la novedad, de lo que significa una candidata que claramente es mucho más joven que Donald Trump. Patricio, le quería también trasladar esta cuestión, centrándonos en particular en el impacto que pudo tener el desempeño tanto de uno como del otro en
los sondeos flash de opinión que se hicieron inmediatamente después de este cara a cara? Por ejemplo, The Washington Post hizo un experimento en el que preguntó a una muestra de 25 personas de estados claves que no se identificaban con una tendencia en específico muy fuerte. Estaban indecisos, que es justamente donde debía apuntar ambos candidatos. Bueno, solo después del debate, 5 personas se movieron de probablemente votaría por Harris a definitivamente votaré por Harris, mientras que algunos indecisos se pasaron de ninguna preferencia a probablemente Harris, donde se situaban 10 de los 25 consultados en este experimento de The Washington Post. Además, en una encuesta reciente de The Reuters Ipsos, que cerró el jueves, reveló que Harris le lleva la delantera a Donald Trump con apenas 5 puntos. Esto significa que aumentó en un punto porcentual la ventaja que ya venía teniendo Harris sobre Trump, que era de 4 puntos. Ella está con 47% y él con el 42%. Y es lo que señalaban nuestros colegas, pues no ha existido realmente un punto determinante en este debate, en estos últimos sondeos que hayan marcado realmente una distancia de la que tenía Harris con Trump antes de este debate. Una de las cuestiones que Trump le reprochó a Kamala Harris fue que precisamente todas estas propuestas que pone ahora sobre la mesa no las haya impulsado durante su mandato como vicepresidenta, si bien la vicepresidencia en Estados Unidos no tiene un rol tan fuerte en el Ejecutivo. Pero, Laura, le pregunto cómo analiza usted este equilibrio que juega Kamala Harris, como de repente la candidata demócrata que ocupa el centro del escenario respecto a este rol tan secundario que ha tenido durante su mandato como vicepresidenta. Creo que va a apostar a plantarse más en un lugar de promesas de campaña que mirar hacia su gestión, porque la realidad es que ese es su gran punto flaco para mostrar. Cuando inició el gobierno de Biden, Biden, como suele pasar con los presidentes, le dio una misión que estaba más vinculada a la migratoria, vinculada a la frontera sur, a la frontera con México y a los flujos constantes, especialmente que vienen desde Centroamérica. Y sin embargo, en ese momento el análisis, casi te diría, de consenso en los medios de comunicación entre los analistas es que no había podido manejar bien uno de los temas más incómodos para el gobierno demócrata actual, y creo yo también para la campaña, porque trata de mantener una distancia del discurso cada vez más racista, xenófobo, pero también ridículo, de hacer promesas como de deportación de todos los inmigrantes que están sin residencia legal en Estados Unidos. Estamos hablando de millones y millones, pero al mismo tiempo de acercarse a una visión de seguridad de la frontera, de militarización de la frontera cada vez más parecida a los republicanos, perdiendo ahí una distancia para diferenciarse. Teniendo esto en cuenta, quiero decir que también Kamala Harris, cuando asume como candidata, por decirlo de alguna manera, cuando es designada, vive una suerte de luna de miel después de esa crisis tan fuerte y tan a cielo abierto que vivió el Partido Demócrata y con Biden como candidato. Y lo que estamos viendo en las encuestas ahora, más allá de las encuestas generales nacionales, es que en los 7 estados que se espera que sean los estados que definan la elección, están, salvo en uno que tiene una distancia de 3 puntos Harris en la última encuesta, están todos en empate técnico. Inclusive los analistas están diciendo que las 2 cámaras están en una situación de que nadie puede pronosticar quién se va a llevar la mayoría. Con lo cual, aún si este debate hace una mínima diferencia, es importante para los candidatos, y eso explica por qué Trump no quiere someterse de vuelta a un segundo debate. Exacto. Si estamos haciendo referencia a las mismas informaciones, Laura, según publica el New York Times, de momento es en Georgia y en Arizona donde tienen este empate técnico, mientras que en Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada y Pensilvania, Kamala Harris estaría llevando una delantera, pero sin embargo muy ajustada. En Pensilvania leo también un empate técnico según esta información del New York Times. Para cerrar este punto de análisis, les quiero preguntar sobre el papel que pueden jugar
personajes tan influyentes como Taylor Swift en estas elecciones, y es que se le ha dado muchísimo bombo mediático, ¿no?, al hecho de que saliera a apoyar a Kamala Harris y sobre todo a la cantidad de registros electorales que desató este apoyo, ¿no? Ella también haciendo juego un poco con los gatos, ya que Donald Trump aseguró en este debate que los inmigrantes irregulares comen mascotas, y por otro lado también había cargado contra las mujeres solteras que solo viven con sus gatos, ¿no? Muy rápidamente, para cerrar esta ronda, Patricio. Yo creo que va a ser crucial esta participación o este involucramiento, sobre todo de figuras como Taylor Swift, que llevan muchísimos seguidores, que tienen muchísimos fans, y que finalmente lo que ella, a quien pues decida apoyar, y que ya lo ha hecho a través de una publicación con lo que comentabas precisamente, pues va a movilizar sobre todo a este voto joven, que es muchos de los seguidores que siguen a Taylor Swift y a otros cantantes, a otros artistas también, y a otros personajes que pueden influir sobre todo en el mundo del entretenimiento. Oscar. Sí, siempre el apoyo de actores y personajes públicos pueden servir a una campaña, pero también no es decisivo. Recordemos que durante la campaña de Hillary Clinton ella también recibió el apoyo de diferentes actores y gente de la farándula, y esto no tuvo el impacto que ellos esperaban. La campaña de Hillary Clinton esperaba un apoyo masivo de la población latina, de la población joven, de la población afroamericana, de las mujeres, y cuando uno ve los resultados del proceso electoral, pues no tuvo los márgenes que ellos esperaban, ¿no? Lo cual incluso logró que, aunque tuvo más votos, y por eso las encuestas también hay que tomarlas con pinzas, pues, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos. Así que el sistema electoral estadounidense es tan complejo, digamos, claro, que nos lleva a repensar un poco mejor el papel que realmente tienen las encuestas. Nos vamos quedando sin tiempo, por lo que les propongo que pasemos a otro país donde en este caso es el escenario postelectoral el que es súper complejo, y es que en Venezuela, un mes y medio después de las elecciones presidenciales, el panorama político, lejos de esclarecerse, se complica. El candidato opositor Edmundo González Urrutia, sobre quien, recordemos, pesa una orden de arresto en Venezuela, salió del país y está asilado en España, donde, para complicar un poco más el asunto, la oposición conservadora del Partido Popular impulsó una votación esta semana en el Congreso que lo reconoció como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, recordemos que ni el gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco la Unión Europea comparten este reconocimiento, sino que de momento insisten a Nicolás Maduro en que publique las actas electorales en base a las cuales supuestamente el Consejo Nacional Electoral lo reconoció como presidente nuevamente tras esas elecciones. Les pregunto, ¿qué pasa si Nicolás Maduro no acaba publicando estas actas, Laura? Bueno, creo que quedó claro con el deterioro de las relaciones, por ejemplo, con el gobierno de Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, que ya estamos en una carrera contra el tiempo, en el cual, en el caso, digamos, de mayor cautela, cuando termine el mandato legal y llegue la fecha, creo que es en enero, para asumir el próximo gobierno, si no las presenta, es muy posible que la ruptura con los pocos países que aún intentan tener un diálogo porque creen que esa es la manera de destrabar la crisis postelectoral venezolana, sea el gobierno de Brasil como el de Colombia, como hasta algún punto intentó hacer Pedro Sánchez. Eso yo creo que es el plazo último para terminar de romper un vínculo que no se sostiene si no se puede dirimir la cuestión electoral. Y precisamente, como han apuntado varias fuentes europarlamentarias a nuestra compañera Esther Herrera en Bruselas, hay, sin embargo, mucha cautela en la Unión Europea a la hora de cómo actuar frente a Venezuela después de haberse tenido que retractar cuando reconocieron como presidente encargado a Juan Guaidó, quien nunca tuvo poder fáctico en el país. Óscar, le pregunto, ¿cómo cree que ese antecedente puede ahora influir en lo que haga la comunidad internacional? Un antecedente muy importante, porque ya sabemos lo que pasó con Guaidó y al final la comunidad internacional tuvo que aceptar que no era el presidente.
creo que algo parecido puede suceder con Edmundo González. Ahora, lo cierto es que estamos llegando a un punto límite, parece claro que no va a presentar Venezuela las actas y acá hay dos salidas. La primera salida es que se dé un espacio de diálogo y negociación que existe, pero que me parece no estar llegando a ningún tipo de acuerdo ni solución. Y el otro es que Venezuela transite hacia lo que ha venido construyendo desde el año 2016, cuando tomó la Asamblea Nacional, y transita un sistema completamente autoritario de partido único, y obviamente eso lo va a aislar mucho más de la comunidad internacional. Así que hay dos caminos, ¿no? Y yo espero que el camino del diálogo y la negociación que están impulsando países como Colombia y Brasil tenga algún resultado, pero tengo la impresión que no va a suceder, a pesar de que existe un consenso regional, y eso es importante, de que esas elecciones no fueron pues limpias ni transparentes. Y precisamente los líderes de, como usted comenta, Brasil, Colombia, México, si bien están pidiendo esclarecer estas elecciones, tienen un cierto consenso en que las sanciones que ha impuesto tanto Washington como Bruselas solo han, de hecho, permitido que el gobierno de Nicolás Maduro se cierre y no vaya hacia la apertura que desea la comunidad internacional, ¿no? Y es que precisamente el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado ser muy resistente a todas las sanciones, ¿no, Patricio? Claro, y a la vez también, por ejemplo, con el tema de Edmundo González, llevó o lo hizo de manera muy diligente, sabiendo el costo político que significaba, por ejemplo, encarcelarlo frente justamente a la comunidad internacional, lo que hubiese significado eso. Por eso decidió pues tramitar muy fácilmente su exilio, y en declaraciones recientes ya lo decía, pues el país, decía Maduro, el país está más tranquilo, y él sostiene y se mantiene y ratifica pues que han jugado limpio y que estas elecciones fueron transparentes, él siendo como el ganador y próximo presidente venezolano. Pues veremos en los próximos meses hasta enero, que es un poco la fecha clave, la fecha de la toma de posesión de este nuevo mandato presidencial, cómo evoluciona la cuestión. Recordemos que entre los últimos elementos que han hecho escalar la tensión entre España y Venezuela ha sido que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, calificó Venezuela de dictadura. Veremos cómo se acaba de resolver este asunto. Mientras tanto, les propongo que cerremos este debate en Perú, donde la noche del miércoles murió de cáncer Alberto Fujimori a los 86 años. El expresidente, recordemos, condenado por varios casos de corrupción y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, murió en libertad en su casa de Lima, y su hija Keiko Fujimori, 3 veces candidata presidencial, reivindica su legado. Les pregunto precisamente, voy con usted, Óscar, por apelaciones, ya que se encuentra usted en Perú. ¿Cómo se entiende que Keiko Fujimori tenga la fuerza que tiene representando a su padre y a todas las condenas que ha recibido por las violaciones de los derechos humanos en Perú? Es que la narrativa del fujimorismo y de los que apoyan al fujimorismo es básicamente, hace énfasis en los supuestos logros del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Hacen énfasis en las transformaciones económicas que se llevaron a cabo y que sentaron las bases de todo lo que va a desarrollar el Perú en las siguientes décadas. Van a hacer énfasis en su lucha contra el terrorismo y lo que significó la derrota del Sendero Luminoso van a hacer énfasis en una serie de temas que creo que fueron centrales en la vida de los 80s y que marcaron la crisis política y económica del país en los 80s, y que de alguna manera fueron superadas de alguna manera durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, en esa narrativa, todos los delitos, tanto de violación de derechos humanos como de corrupción y otros, así como la ruptura de la democracia que la llevó a cabo más de una vez, pues quedan en un segundo plano, ¿no? Y esto ha llevado a un debate incluso mucho más grande acerca de por qué, por ejemplo, el gobierno le rinde honores al expresidente, o por qué se decreta duelo nacional, cuando en países como Argentina pues que existen leyes que evitan que esto suceda con presidentes represores, o en el caso de Pinochet, en el cual la misma presidenta Bachelet impidió pues un funeral con honores, digamos. Entonces, esto está generando, y creo que va a generar un debate muy fuerte y va a dividir más a una sociedad que ya está polarizada y que tiene al fujimorismo como un ente que divide, que polariza mucho en la política peruana. Precisamente, hablando de esta polarización que
bueno, que crea el fujimorismo en la política peruana. Le pregunto cómo vincula el escenario político actual en Perú con esta herencia del mandato de Alberto Fujimori. Bueno, yo creo que la herencia del fujimorismo en el Perú es muy fuerte, no solamente por las reformas económicas, sino por la vigencia de la Constitución del 93, por ejemplo, pero también por una manera de hacer política que creo que ha sido nefasta en las últimas décadas, ¿no? El fujimorismo instauró una manera de hacer política, pues, realmente oscura, ¿no? Basada en rasgos clientelistas y marcada por la corrupción, que creo que lo hemos visto con gran presencia en los últimos años. Creo que un elemento del fujimorismo en los últimos 5 o 6 años que ha dominado prácticamente el Congreso de la República es que ha hecho imposible la gobernabilidad, ¿no? Y un Congreso marcado por la corrupción. Entonces, el fujimorismo sigue vivo, más allá de los méritos que puede tener Fujimori en muchos temas, incluso también en temas de política exterior, pues yo creo que él instauró una forma de hacer política poco democrática, que de alguna manera no le interesa la institucionalidad. El propio indulto que él recibió fue justamente al margen del derecho internacional, contraviniendo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo creo que su herencia sigue presente y sigue presente en su hija, que a pesar de que ha perdido 3 elecciones, sigue siendo pues una candidata que tiene pues muchas posibilidades de seguir participando y siendo una líder del fujimorismo en la política peruana. Patricio, le quería trasladar este debate porque pues, usted es ecuatoriano, un país que vive en un largo estado de excepción y precisamente comentaba hace unos días cómo estos marcos legales permiten la extralimitación a menudo de la fuerza pública. Le pregunto si cree que la región ha tomado nota de lo que puede pasar en nombre de la lucha contra el terrorismo, cómo se pueden pasar por alto a veces ciertas violaciones, ¿no?, de los derechos humanos que no se condenan hasta años más tarde. Así es, y creo que esa ha sido justamente la justificación que han dado ciertos grupos políticos a ciertas medidas de presidentes o otros actores políticos con respecto a estas medidas de mano dura que se están tomando, esta política que se está extendiendo, sobre todo ahora en la región, justamente para hacerle frente a esta nueva ola de violencia que está enfocada más por el tema del narcotráfico, pero que mantiene estas mismas prácticas, que son abusos de poder, abusos de la fuerza pública, justificar, por ejemplo, disparar, utilizar pues municiones reales en contra de la ciudadanía, de civiles, y tachándolos, calificándolos como terroristas, como sucedió en su momento en Perú, como sucedió en su momento en Ecuador, y vemos, claro, ahora con un duelo nacional, con los restos del expresidente Fujimori en el Ministerio de Cultura, cuando la exministra Gisela Ortiz justamente había perdido a su hermano, y todo lo que eso significa, lo simbólico que es que esté él en este duelo nacional, pues para las familias es muy doloroso, y eso creo que es lo que no se debe de dejar detrás justamente en este tipo de hechos, cuando se muere uno de estos personajes que muchos lo califican justamente por lo que decidió, por todas estas condenas que lo tiene, lo comentaba ya Oscar también, que se violaron incluso declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para indultarle toda esta jugada política que en estos últimos años se ha dado para un poco limpiar la imagen de él, cuando tiene un historial bastante fuerte y que las familias aún lloran a sus muertos. Y algunas todavía buscan justicia, como es, por ejemplo, el caso de las víctimas de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Laura, le pregunto a usted su perspectiva desde Argentina con el recuerdo que deja Alberto Fujimori, no solo en Perú, sino en la región. Bueno, creo que una lectura que se puede hacer en Argentina, que está viviendo, creo, un proceso similar en este sentido, es que la reivindicación que nombraba recién Oscar de ciertos aspectos de lo que fue los 10 años del fujimorismo, inclusive de los años dictatoriales del fujimorismo, de esa estabilidad y de esos logros, quizás piensan unos económicos, están reapareciendo y están volviendo a ganar una legitimidad en el discurso público, justamente porque los pactos democráticos que parecían sellados o que parecían firmes después de la caída del fujimorismo, se puede decir también después del fin de las dictaduras en algunos países de la región como Argentina, se están poniendo en duda hoy
porque esa democracia que surgió de esos pactos democráticos no cumplió con las expectativas de las sociedades. Lo vemos en Argentina también con el caso del gobierno de Milei, cuyos miembros están empezando a poner en duda los pactos democráticos que surgieron después del fin de la dictadura, reivindicando aspectos de la dictadura, y creo que también hay un paralelismo para hacer con esta reivindicación que estamos viendo del fujimorismo, en un momento en que digamos, nadie duda que se están poniendo, hay una crisis de representatividad y una crisis del sistema político en Perú, que casualmente, como bien decía Oscar, es una herencia también del fujimorismo. Es decir, para terminar, Laura, le pregunto, ¿usted ve entonces reflejos de Alberto Fujimori en Javier Milei? Yo veo reflejos, sí, justamente Javier Milei reivindica los 90, reivindica el neoliberalismo, el consenso de Washington. En el caso de Argentina, ese consenso de Washington, ese neoliberalismo económico, no se impuso a través de un autogolpe y de una dictadura, sino que fue revalidado en las urnas, es cierto, pero claramente en esa época se veía un hilo conductor en el modelo económico que planteaba Fujimori, que justamente lo que hizo fue un aumento enorme, por ejemplo, de la pobreza, que instaló un nuevo piso altísimo de pobreza que hoy también se ve en Perú. Bueno, lo que vemos en Argentina también es una reivindicación de un modelo económico que solamente produce más pobreza y genera un piso aún más alto de pobreza para los próximos gobiernos que vienen por delante. Laura, lamentablemente nos quedamos sin tiempo en este programa, que ha sido, a mi parecer, muy interesante. Les agradezco muchísimo a los tres, Laura, Óscar y Patricio, que nos hayan ayudado a analizar la actualidad, sobre todo continental, de esta semana. Los espero aquí para una próxima ocasión. Y antes de terminar, como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible este y todos los programas de France 24, y a ustedes también, como siempre, por la atención y la confianza. Ya regresamos. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com. Soy Sofía Catalá Vidal, su corresponsal de France 24 en español en Marrakech. Siga conmigo todas las noticias de Marruecos en nuestros noticieros y en la programación diaria. Sofía Catalá, una de las 200 corresponsales de France 24 en el mundo. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.